Gloria a Jesús, a su nombre. A su nombre. Póngase de pie en esta poderosa noche del Señor. La gloria para ti, Jesús. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están gozando? Poderosa la gloria de Jesús. Vaya conmigo al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 27. La gloria para ti, Jesús. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 27. Preciosa la gloria de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 27. Y predicamos bajo el tema: la iglesia está manchada. Dile al que está a tu lado: la iglesia está manchada. Efesios capítulo 5 versículo 27. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo vamos a leer otra vez. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, toda honra, toda alabanza. Hemos sentido tu presencia, Padre amado. Hemos sentido las caricias de tu Espíritu Santo. Padre, gracias, Dios de gloria. Yo te pido, Dios amado, que tú me concedas, que tú me permitas poder predicar tu palabra, tu evangelio, con denuedo, con poder, con autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo. Rompe cadenas, rompe todo yugo satánico en el nombre de Jesús. Echa fuera toda malicia, todo espíritu inmundo que atormenta las vidas. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que nada impida que tu bendición descienda. Oh Padre, que tu Espíritu se mueva con poder, sanando, libertando, restaurando, fortaleciendo, hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. No permitas que ninguna palabra salga de mi boca que no sea dirigida por tu Espíritu Santo. Te vamos a dar toda la gloria a ti, Padre amado, toda la gloria a tu nombre, porque tú no compartes tu gloria con nadie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Pero si usted sabe que el nombre de Jesús tiene poder, dale una alabanza. Dale una alabanza. Dale una alabanza. Dale una adoración al Cristo de la gloria. Y predicamos bajo el tema: la iglesia está manchada. La iglesia está manchada. Por eso en esta noche, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habla en este lugar. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Preciosa la gloria del Señor. Óigame, amado hermano, cuando vamos a esta poderosa palabra, capítulo 5 del libro de los Efesios, versículo 27, el apóstol Pablo describe a la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, y dice que Él se compró para sí a precio de sangre una iglesia que es gloriosa. Y cuando hablamos de iglesia, cuando usted busca el significado de iglesia, viene del griego eclesia, y eclesia significa asamblea. Asamblea significa un conjunto de personas fieles que tienen una misma creencia, que tienen una misma doctrina. Poderosa la gloria de Dios, que creen en lo mismo, que tienen la misma fe. Por eso, poderosa la gloria de Dios, cuando
Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de las cuatro paredes. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de los hombres y las mujeres que alaban al Señor. Hablamos de los hombres y las mujeres que le sirven a Jesucristo en espíritu y en verdad. Por eso a Cristo no se le sirve solamente en el templo, porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros, y se supone que donde se mueva la iglesia, algo tenga que pasar. Donde se mueva la iglesia, el poder de Dios va junto a la iglesia. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso Dios no solamente va a usarte en el templo, Dios quiere usarte fuera del templo, porque el templo no es la iglesia. La iglesia eres tú. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Precioso Jesús. Hay gente que solamente piensa que Dios los va a usar con micrófono, porque han pensado que la iglesia es el templo. Alábalo, se le fue la alabanza. Eso tú vas al supermercado y allí el poder de Dios te toca, y el Señor te dice habla, y el Señor te dice ora, y el Señor te revela algo de la persona que está al lado tuyo, y el poder de Dios se manifiesta, porque el poder de Dios no está encerrado en las cuatro paredes del templo. El poder de Dios se mueve con la iglesia. El poder de Dios se mueve con esa asamblea. El poder de Dios se mueve con ese conjunto de fieles que tienen la misma doctrina que tenía Jesús, que tienen la fe que tenía Jesús. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Por eso donde quiera que se mueva la iglesia, el poder de Dios respalda a ese grupo de hombres y mujeres. A su nombre sea la gloria. El planeta Tierra está lleno de iglesias. Si nosotros fuéramos a contar las cantidades de iglesias que hay en el planeta Tierra, hay iglesias católicas, hay iglesias testigos de Jehová, hay iglesias satánicas. Alaba. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, y el Señor viene a hablarnos en esta noche y preguntarnos, ¿cuál es entonces la iglesia gloriosa que habla capítulo 5 del libro de los Efesios? Porque no puede ser cualquiera que se llame iglesia. Cuando yo camino por las calles y veo iglesias católicas, y veo iglesias testigos de Jehová, y veo iglesias satánicas, entonces no es que se llame iglesia. Hay un tipo de iglesia conforme a la palabra. Alaba a Jesús en esta hora. Alaba a Cristo en esta preciosa hora. Por eso Satanás no le tiene miedo a algo que se llama iglesia. Alábalo si puede en esta hora, Jesús de Nazaret. El diablo no le tiene miedo a algo que se llama iglesia. El diablo no respeta a cualquiera que se llame iglesia. ¿Cuántos pueden alabar a Jesús? El diablo no le tiene miedo ni le tiene temor a cualquier templo de cuatro paredes que tenga un letrero que se llame iglesia. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de papá? Poderosa la gloria de Jesús. Poderosa la gloria de Jesús. Poderosa la gloria de Dios. El diablo le tiene miedo, poderoso Dios, a una iglesia que es gloriosa, a una iglesia que es poderosa, a una iglesia que es santa, que está sin mancha, que está sin arruga. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hay iglesias que el diablo no respeta ni le tiene miedo. Él entra y sale y aún se trepa en sus altares. Porque esto no es que te llames iglesia. Dios me daba esta palabra y me daba este mensaje. Y el Señor comenzaba a describirme cuál es la iglesia que hablaba Pablo a los Efesios. Preciosa la gloria de Jesús. ¿Cuántos se consideran iglesias en esta noche? Ahorita usted preguntó cuántos eran cristianos y yo vi más manos. ¿Cuántos se consideran iglesia en esta noche?
Tú y yo podemos decir que somos iglesia. Tú y yo podemos pensar que estamos dentro de la iglesia de Jesús. Pero la realidad es que al final de esta carrera hay muchos pastores que van a pensar que eran parte de la iglesia de Jesús. Le voy a decir más, hay gente que piensa que es ministro en la iglesia de Jesucristo. Hay gente que piensa que es parte del cuerpo de Jesús. Pero al final de esta carrera muchos se van a llevar la sorpresa de que Jesucristo le va a decir: aunque tú hablaste lengua, aunque tú echaste fuera demonios, aunque tú profetizaste en mi nombre, aunque tú hablabas lengua, aunque tú lanzabas, aunque tú eras ministro, aunque tú tenías cargo, tú creías que eras parte de mi iglesia, pero yo no te conozco, pero yo no te conocí. Por eso esto no es decir que somos iglesia. Tenemos que entender cuál es la iglesia gloriosa que habla la palabra de Jesús. No es cualquier iglesia, la iglesia gloriosa. No es cualquier iglesia la que el diablo respeta. Cuando tú hablas con los inconversos, hablas con los apartados. Cuando tú hablas con las autoridades del gobierno, ellos respetan a la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Jesucristo carga algo diferente. Alábalo si puede en esta hora. Y el Espíritu Santo usa una palabra poderosa y dice: es una iglesia gloriosa. Es una iglesia poderosa. Por eso en la familia de usted, cuando se muere un familiar, no llaman al apagado. Se le fue la alabanza aquí. Tú y yo somos locos para la familia cuando las cosas están bien. Pero el día que los simientes de la familia se estremecen, el día que alguien cae en cáncer, el día que alguien de nuestra familia cae preso, el día que el matrimonio de algún familiar de nosotros está destruido, ¿saben a quién llaman? No llaman al espiritista, no llaman al santero, no llaman al apagado, no llaman al que no habla lengua. Hay poder en la sangre de Cristo. No llaman al que no sienten a Dios, no llaman al que saben que tiene el poder de Dios, la gloria de Dios en ellos. Porque la iglesia gloriosa de Cristo se distingue. Si en la casa de tu familia se manifiesta un demonio, ¿a quién van a llamar? Al loco y a la loca. ¿Ve? La presencia de Dios no está con cualquier iglesia. Y el que se diga llamar iglesia, Jesucristo lo describe como una iglesia gloriosa. No hay tal cosa como una iglesia apagada. Alábalo si puede en esta hora. No hay tal cosa como un cristiano apagado. Alábalo si puede en esta hora. No hay tal cosa como un cristiano que le moleste la alabanza y le moleste que hablen en lengua. No, porque la iglesia de Cristo es una iglesia gloriosa, una iglesia que está viva, una iglesia que carga con poder, una iglesia que carga con autoridad. Hay poder en la sangre de Cristo, una iglesia que tiene a Dios mismo adentro. A su nombre sea la gloria. La iglesia de Cristo es una iglesia que no se turba. Alaba. Por eso Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan describe a su iglesia. Y la iglesia de Cristo es una iglesia que no se turba. Que no se turba porque le cree a Dios. Alaba. Alaba a Jesús en esta hora. Por eso la iglesia de Cristo, ante todo lo que está ocurriendo, permanece firme. Ante todas las circunstancias que están pasando, sierva, sigue firme. Por eso hay terremotos y la iglesia sigue alabando. Hay maremotos y la iglesia sigue alabando. Poderosa la gloria de Dios. Hay amenaza de guerra nuclear y la iglesia sigue alabando. Hay enfermedades y plagas y la iglesia sigue alabando. Porque la iglesia ha creído en Dios.
La iglesia sabe a quién le ha creído. Poderosa la gloria de papá. Es una iglesia que no se turba porque le cree a Dios. Por eso el que no tiene a Cristo en estos tiempos está turbado, está en depresión, están volviéndose locos porque no saben si mañana van a tener trabajo. Pero la iglesia gloriosa de Jesús no se turba. Sigue cantando, sigue alabando porque sabes en quién hemos creído. Alábalo si puede. Hay gente que dice que creen a Dios, se manifiesta un demonio y echan a correr. Hay gente que dice que creen en Dios, ven sombras en la casa y tienen miedo y se esconden debajo de la sábana. Y tienen que llamar a alguien para que les reprenda a los demonios. Son iglesias, no, hermano. La iglesia de Cristo no se turba porque sabe en quién ha creído. Yo no estoy hablando de religiosos de domingo que conocen a Dios por lo que otros le han predicado. No, la iglesia de Cristo es una iglesia que ha aprendido a conocer a Dios. Es una iglesia que conoce a Dios. Alabado sea la gloria de papá. Poderoso la gloria de Dios. Por eso en la crisis sabe cómo actuar porque cree a Dios. En la enfermedad sabe cómo actuar porque le ha creído a Dios. Tenemos templos llenos de religiosos de domingo que creen a Dios por lo que otro le ha dicho, pero no tienen experiencia propia. No hay testimonio, no hay vivencia. Por eso en la prueba se turban. Pero la iglesia gloriosa de Cristo es una iglesia que no se turba. Si llega la enfermedad a tu casa, tú sabes lo que tienes que hacer. Busca el aceite que tienes allí casi fermentado. Alaba. Que no lo usas hace 4 años. Yo creo que Dios usa a los médicos y creo que Dios le ha dado sabiduría a los hospitales. Pero antes de yo llegar al hospital, oro, alaba. Alaba si puede en esta hora. Alábalo si puede en esta hora. Eso es creerle a Dios, hermano. Y la iglesia de Cristo no se turba porque le cree a Dios. De tal manera, hermano, la iglesia gloriosa de Cristo es aquella por la que Jesucristo fue a preparar morada. Mi hermano, usted no mete a cualquiera en su casa. Usted le da morada en su casa, quien es importante para usted. Hay gente que piensa que la iglesia de Cristo es cualquier cosa. Y dice la palabra que Cristo no fue a hacerle morada a Donald Trump porque él tiene millones. Aquí no dice que él fue a hacerle morada a Marc Anthony porque él tiene millones. Y a Jennifer López porque es famosa y tiene millones. La Biblia me dice que Jesucristo le fue a preparar morada a la iglesia que es gloriosa. La iglesia que es rechazada por el hombre, pero que ante los ojos de Dios es gloriosa y poderosa. Por esa iglesia gloriosa es que Cristo dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir y voy a preparar lugar, pero ¿sabes qué? Yo voy a venir otra vez. Y entienda esto y métaselo a la cabeza y al corazón, que por la única razón que Cristo viene otra vez a la tierra es por esa iglesia. ¿Usted lo entendió o lo tengo que repetir en esta hora? Él vino una vez a comprar esa iglesia. Y por la otra razón, por la única razón que Jesucristo vuelve a aparecer en esta tierra llena de pecado, asquerosa y dominada por Satanás, es porque sobre esta faz
hay algo que le pertenece, hay algo que es de su propiedad. Oh, poderosa la gloria de Dios. Hay algo que le costó precio de sangre y eso se llama la iglesia. Si eso para usted es cualquier cosa, pero que el Rey de Reyes viene otra vez y que el propósito y el motivo de su visita soy yo y es usted. Hay gente que ha desechado el mensaje de que Cristo viene. Pero es un mensaje que predicó Jesucristo. Dijo, vendré otra vez. Alaba si puede en esta hora. Vendré otra vez y voy a tomarlos para que donde yo esté y vosotros también estéis. Por eso que el evangelio del reino de Dios aquí, eso no sirve. Alaba. Por eso no es cualquier iglesia la que, cuando hablamos de iglesia gloriosa, no es cualquiera. Porque hay una iglesia que predica el reino de Dios aquí en la tierra. Y la gloria de Dios aquí en la tierra. Y el reino de Dios aquí. ¿Y esa doctrina de quién es? Es una iglesia que le está enseñando las vidas, que le está enseñando al pueblo de Dios a querer quedarse aquí en la tierra porque el reino de Dios es aquí. Por el contrario, la iglesia gloriosa tiene que predicar lo que predicó Jesús, que dijo, cuando ustedes vean estas señales, Él no le dijo, baja la cabeza, que el reino de Dios aquí, no. Él dijo, erguíos vuestra cabeza, levanta tu cabeza, alabado sea Dios, porque vuestra redención está cerca. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo ahora mismo? Sentado a la diestra del Padre. Por eso ese evangelio del reino de Dios aquí. Y establécelo aquí. Y quédate aquí. Es una doctrina de Satanás. Que niega la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aunque ellos se llamen iglesia, será la iglesia gloriosa que habla Efesios. Por eso hay gente que dice, olvídate, congrégate en cualquier lado después que se llame iglesia, cuídate. Tú no puedes congregarte en cualquier lado que se llame iglesia. Se fue la alabanza en esta hora, Dios amado. Tú no puedes congregarte en cualquier iglesia, porque no todas las iglesias tienen la presencia de Dios. El que predica doctrina de demonios, ahí no está Dios. El que le predica a la gente que no hay arrebatamiento, Dios no habla desde esos altares. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso tú tienes que buscar una iglesia, un templo donde congregarte, donde prediquen lo que predicó Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso Jesucristo le dijo a su iglesia, vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino. La iglesia que está aquí, ¿sabe a dónde va? ¿Usted sabe a dónde va? Si a usted le preguntan a dónde usted va, pero algo impresionante, Jesucristo dijo, ¿sabes qué? No solamente ustedes saben a dónde van, ustedes saben cuál es el camino. Pero esa gente dice, pero Nanichi, ¿de verdad que los católicos no se van? Es que eso no lo digo yo.
Porque es que Jesucristo fue claro y dijo: ustedes saben a dónde van y saben cuál es el camino. Y ahí viene ese versículo muy famoso que la gente repite, que él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso nosotros podemos predicar con autoridad y con convivencia de Dios que el que adora a María para el cielo no va, que el que tiene otros mediadores para el cielo no va, que el que alaba a Obatalá, Changoya, Yamayá para el cielo no va, aunque diga que le crea a Dios. Solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesús de Nazaret, y a Él sea la gloria. Y a veces esto es fuerte decirlo, porque cuando usted habla con estas personas son buenas y son caritativas y le dan comida al hambriento, y visten al desnudo, tienen obras de gente que le crea. Eso no es suficiente, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. El que alaba a María, el que le pide a María, el que se pone el rosario, el que le pide a la Virgen del Santo de los 7 pozos, el que le prende vela a los muertos, aunque usted diga que le cree a Dios, no hay cielo para usted. Alaba o se le fue la alabanza. Por eso cuando la gente se muere en los velorios, todo el mundo, que Dios te tenga en la gloria. Murió acribillado porque estaba en narcotráfico y era el que movía el punto en el caserío, y lo mataron acribillado y le hacen el funeral, y Dios te tiene en la gloria. No está en ninguna gloria. Alaba la gloria de Dios, porque Cristo dijo: vosotros sabéis a dónde va y sabe cuál es el camino. La gente sabe a dónde quiere ir, al cielo. Tú dices: ¿para dónde usted quiere ir? Para el cielo. ¿Y tú crees en Dios? Sí. ¿Y para dónde usted quiere ir cuando te mueras? Para el cielo. Pero el camino de ellos es camino de muerte. Por eso Cristo dijo: no, vosotros sabéis cuál es el camino. La gente dice: no predique así, que los inconversos no se convierten. Ellos saben cuál es el camino. Déjese de changuería. Así no se convierte nadie, no. El que estuvo apartado conoce cuál es el camino y qué es lo que hay que hacer aquí para agradar a Dios. Pero todo el mundo quiere ir para el cielo con el camino para el infierno. No es posible. Entonces tú ves los funerales con las camisas: Dios te tiene en la gloria, nos vemos pronto. Yo ni lo quiero ver, ¿sabes? Gente que uno sabe que murió sin Cristo. Te veo pronto. Ni aunque sea hijo mío, lo quiero ver otra vez. Alaba. Es que esto hay que predicarlo, porque no es cualquier iglesia. Esas iglesias católicas que son tan buenas, que el Papa es bien bueno. ¿Qué tú crees, Nanichi? ¿Se van o se quedan? Yo quisiera decirte que todo el mundo se va. Pero qué increíble que cuando Cristo habla esto, sale Tomás y sale Felipe y le dice: ¿sabes qué? Señor, muéstranos al Padre y me basta. Y Tomás le dijo: yo no sé a dónde tú vas, muéstrame el camino. ¿Cómo es posible esto? Estamos hablando de 2 discípulos que caminaban con Jesús. Estamos hablando de 2 miembros de la primera iglesia. Y tenemos 2 miembros que uno le dice: yo no sé cuál es el camino. Y tenemos otro miembro que le dice: muéstrame al Padre. Y el Señor le dice a Felipe: tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque la gente creyó que la iglesia es las cuatro paredes, esto. Por eso en Puerto Rico con el huracán, ¿sabe lo que ha pasado con los creyentes? No con la iglesia, con los creyentes. Que las iglesias no pudieron abrir por un tiempo y se apagaron. ¿Sabe lo que pasó? Se apartaron. ¿Sabe dónde están? Fríos, en las casas, casi muertos espiritualmente. ¿Sabe por qué, varón? Porque la iglesia piensa que la iglesia es estas cuatro paredes. Y cuando no tienen paredes, no alaban a Dios. Alaban la gloria de papá. Y si no hay alguien que está ahí diciéndole alaba, alaba, levanta la mano, alaba la gloria de Jehová, no saben alabar a Dios. Pero la iglesia verdadera, aunque no tuviera templo, aunque no tuviera techo, sigue alabando la gloria de Dios. Porque la iglesia cuando no tiene templo se inventa el templo en la casa, debajo de un palo, en la plaza, donde sea. Pero tenemos gente dentro de la casa de Dios como Felipe y como Tomás. Están aquí pero no conocen a Dios. Están aquí pero no conocen el camino. Miles alrededor del mundo, lamentablemente, hermano, piensan que son iglesias y se van a quedar. Piensan que son iglesias y se van a quedar. Alábalo si puede. La iglesia gloriosa de Cristo es una iglesia que sabe a dónde va y sabe cuál es el camino. Y ese camino a la gente no le gusta. Es un camino angosto, es un camino estrecho, es un camino de santidad. Por eso a mí me dicen, han dicho las iglesias liberales, ¿se van o no se van? Aquí se puso bueno esto. Porque ellas creen en Jesús. Ellas creen en Jesús, predican a Jesús. Pero Jesucristo, vosotros sabes cuál es el camino. Pero eso a veces preguntamos, ¿pero con qué iglesia está Jesús? Porque Dios los usa. Echan fuera demonios. Allí se dan unos cultos más buenos, como que se me paran hasta los pelos. Y la gente claudica y dice, pero ¿con quién está Dios? Alábalo si puede en esta hora. Predican a Jesús, creen en Jesús y predican del amor de Dios. Pero de momento en la prédica te dicen que Dios no mira lo externo, que Dios mira más que el corazón. Que a Dios no le importa cómo tú te vistas. Que tú puedes tener el escote y la minifalda que sea y Dios no mira eso, porque Dios te mira más que lo de adentro. Entonces ese mensaje usted tiene que pasarlo por la palabra. Si ese mensaje no cuadra con la palabra, aunque se llame iglesia, no es iglesia de Jesús. Alaba a Jesús si puede en esta hora. Alábalo si puede en esta hora. Es que Jesucristo fue claro. Vosotros sabéis cuál es el camino. ¿Y qué le dijo el Señor a Jeremías? Predícale que se vuelvan donde, al camino de la senda antigua, que se vuelvan por el camino estrecho. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Y esa es la iglesia del siglo XXI. Y esa es la iglesia del 2017. Yo creo en Jesús. Yo creo en Él. Yo creo que Cristo murió por Él. Pero por la senda antigua, esa senda vieja, esa senda anticuada, esa senda que no me gusta ya, que no cabe en mis parámetros, por ahí no voy a andar. A su nombre. A su nombre. Entonces el Señor le dijo a Felipe, ¿cómo es posible que yo ande contigo todo este tiempo y que tú no me conozcas?
Alaba a Jesús si puede. Dale un aplauso grande al Señor. La iglesia de Jesucristo es una iglesia gloriosa que hace las obras que Jesús hace. Es una iglesia que echa fuera a los demonios. Es una iglesia que cree en la sanidad divina. Es una iglesia que si hay alguien con SIDA, cree que en la imposición de las manos y en el nombre de Jesús no hay SIDA que se resista. Alaba la gloria de Dios. Oh, poderosa la gloria de papá. Es una iglesia que cree en el fuego del Espíritu Santo. Es una iglesia que cree en hablar en lengua. Es una iglesia que cree en danzar en el Espíritu. Alaba la gloria de Dios. Por eso no creemos en banderines, ni en danzas ensayadas, ni en lenguas ensayadas. Creemos que el poder de Dios te toca y se danza en el Espíritu y se habla en lengua como el Espíritu las da. La iglesia de Cristo no es una iglesia paga. Es una iglesia que está viva, que echa fuera a los demonios. No es que hace show echando fuera demonios, que los echa fuera. Porque hoy en día hay gente que, si no, ponme la cámara ahí y pégasela ahí, para que le vean la burbuja y la espuma. Y todavía no se acabó el culto y ya están locos que se acabe para subirlo a la página. Y todo el mundo vea que ellos echan fuera demonios. Porque ese es el interés. Alaba. No, Jesucristo nos mandó a echarlo fuera. No te mandó ni a entrevistarlo, ni a entretenerlo, ni a preguntarle la dirección. Alaba a Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia que ora por los enfermos. Hoy en día no, vete al médico rápido, vete que te mueres. Y ni tan siquiera orar por él. ¿Ves? Esa no es la iglesia de Cristo. Yo recuerdo en Massachusetts, yo creo que Miguel estaba. Para esa campaña estaba la hermana Ibelí, estaba Yanira, diferentes siervas de Dios que estaban allí conmigo. Y en plena campaña, hermano, se fue un varón allí. Y se ha parado la esposa gritando que llamaran a la ambulancia en plena predicación. Era una iglesia chiquitita, como esta línea nada más era la iglesia. Y allí un varón se fue la cabeza para atrás y allí se fue. Y se puso morado y la esposa empezó a gritar que llamara a la ambulancia. Y en pleno mensaje paré la predicación. Nos bajamos, le pusimos la mano y le dije a la iglesia: comiencen a alabar a Dios. Y toda la iglesia que estábamos allí comenzamos a clamar al Señor. Y yo me atrevo a asegurar que aquel varón se fue porque él perdió el color, él se puso morado. Allí estaba la esposa histérica que llamara a la ambulancia, pero allí había una iglesia gloriosa. Alabado sea el nombre de Dios, que conoce el poder de la oración, que conoce el poder del nombre de Jesús. Comenzamos a clamar, comenzamos a orar y aquel varón volvió en sí. Por eso, hermano, cuando alguien de tu casa esté enfermo, ponle la mano. Yo recuerdo que el primer entrenamiento mío me lo dio el Señor en mi casa. Tuve unas experiencias con mi hermano, mi mamá está ahí, es de testigo. El entrenamiento mío fue con los de mi casa. Pues el orden de Dios. Ese fue el orden de David. Matando osos, matando leones en lo privado allá. Y cuando le plació a Dios que matara a gigantes en lo público, ese era el tiempo de Dios. Pero si tú no te atreves a orar por tu primo, tú no te atreves a reprenderle los demonios a tu hermano, tú no te atreves a ponerle la mano y predicarle a tu hermana, que qué micrófono tú vas a querer, qué predica, qué puerta Dios te va a abrir. No, tú tienes que empezar con los de tu casa, tú tienes que empezar con los tuyos. Alaba la gloria de Jehová. Recuerdo que en diciembre tuvimos un accidente y había una muchacha que venía
guiando y venía testeando y nos impactó por la parte de atrás. Yo estaba embarazada de Micaela. Y cuando pasó ese asunto, yo lo que escuché era que la sierva estaba gritando que la muchacha se mató. Y yo dije, se murió esta muchacha aquí. Y recuerdo que estaba la otra hermana mía y amiga en Cristo, y ella no me dejaba bajar del carro porque yo estaba embarazada. Y yo lo que le decía era, déjame bajarme porque hay que hacer el plan de salvación. Se murió. Porque la iglesia de Cristo no necesita de templo, no necesita de micrófono. Alábalo si puede en esta hora. Cristo dijo, las obras que yo hago, la iglesia mía las va a hacer, y obras mayores las haré en mi nombre. Y esté preparado porque Cristo escupió en el bajo y se lo puso un ciego. Y hay veces que el Señor te va a poner a hacer cosas que uno no entiende. Alábalo. Imagínese que el Señor dije, escupe ahí y pónselo en el ojo. Usted me va a reprender a mí. Por eso la iglesia de Cristo muchas veces no está preparada para la manifestación del poder de Dios. Se le fue la alabanza aquí. La iglesia que dice conocer a Dios muchas veces no está preparada para la manifestación del poder de Dios. Por eso hay veces hay gente que ven a alguien corriendo y ven a alguien danzando y dicen, ese está endemoniado, ese está loco y ese está empichonado. Porque la misma iglesia todavía no ha experimentado que cuando el poder de Dios te toca, hermano, dice la Biblia que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuanto más nosotros que somos polvo, y al polvo volveremos. La iglesia se ha encerrado en 2 o 3 manifestaciones del poder de Dios. Que hable lengua, déjame ver. Que se mueva un poquito y que diga aleluya y gloria a Dios. Más allá de eso son demonios. Están como Felipe, como Tomás, que aún en la iglesia de Cristo y todavía no han conocido el poder de Dios. Mira, hermano, yo recuerdo en Conérico que una muchacha se fue hacia atrás. Estábamos orando por los enfermos, se fue hacia atrás y allí se quedó toda la administración allí. Y yo dije, bueno, Señor, algo. Nadie se cae para atrás para levantarse igual de endemoniado. Si usted se cae para atrás y se levanta igual, se tiró usted ahí por relajar entonces, o hizo un aguaje. Pero el que Dios tumba el piso, pregúntenle a Saulo. El que Dios tumba el piso se levanta con una experiencia y se levanta diferente. Por eso cuando usted lo empujen para atrás, aguante bien los pies y no le aplaude emociones a nadie. Porque hay evangelistas que les gusta empujar para atrás y romper los cuellos. Si no oró y si Dios no lo quiere tumbar a usted, no se vaya para atrás. Porque hay gente que dice, me voy para que no me siga empujando, no. Porque usted va a colaborar con ese espíritu de incredulidad, de manifestación rara. Él va a decir, mira, se cayó por el poder de Dios. Y aquella muchacha se cayó para atrás. Y cuando se levantó de allí, me levantó la mano y dijo, yo quiero testificar. Yo le di el micrófono, diga así. Y me dijo, yo estaba ahí y yo vi cómo los ángeles del Señor llegaron aquí, me dijo. Y los ángeles del Señor tenían bolsas de sangre. Y ella tenía una enfermedad en la sangre, varón. Y ella me dijo, y yo vi cómo los ángeles del Señor tenían esas bolsitas de sangre y tenían unos tubitos. Y comenzaron a transfundirme la sangre. Alaba la gloria de Jehová. Dijo, yo sé que Dios me sanó. Poderosa la gloria de Jehová. Poderosa la gloria de Jehová. Y hay gente que dice, eso es locura. Eso no puede ser así. Porque la misma iglesia no conoce el poder de Dios. Una iglesia que conoce el poder de la oración.
Por eso Jesucristo dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Por eso la iglesia gloriosa de Cristo es una iglesia que conoce el poder de la oración. Hay gente que le molesta que cuando te piden consejos tú le dices: ora. Mira, tengo problema en el matrimonio, ora. Mira, tengo problema en la finanza, ora. Mira, el muchacho le dio cáncer, ora. Mira, mi hijo cayó preso, ora. Mira, estoy en tribulación, ora. Mira, no puedo buscar a Dios, ora. Hay gente que no le gusta pedirme consejo a mí. ¿Pero qué yo puedo decirle, varón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué yo te voy a decir? Vete allí, mira, vete allí donde la santera, que te tire los caracoles, que te bañe con agua de esa agua, y que agua bendita que sacaron allí del pozo, y que mate una gallina y te tire la sangre por encima, para que te quite la mala vibra que tiene ahí, y busca una media de tu esposo y métela debajo de un coco y brinca 7 veces encima para que se enamore de ti. Si uno le dice eso, lo hacen. Ahora dile: ora y busca a Dios. Tú siempre con lo mismo. Yo te voy a dar mi receta. Yo te voy a dar lo que me sirvió a mí. Yo te voy a dar lo que he conocido. Por eso la iglesia de Cristo conoce el poder de la oración. Por la oración tú y yo estamos aquí. Porque hubo alguien que clamó por nosotros cuando tú y yo estamos arrastrados allá en la discoteca, llenos de pecado, fornicando y haciendo cuanta barbaridad delante de Dios. Había una abuelita, había un abuelito, había una madre allí clamando ahí, gimiendo, porque la iglesia sabe el poder de la oración. Cuando alguien te pregunta un consejo, ¿qué usted le va a decir? Ay, prepárese, que si tienen un bate, con el bate le van a dar. Mira, no puedo dormir. ¿Qué te le va a decir? Mira, tengo insomnio. No, pero la gente cree que uno le diga: está bien, bébete 3 Panadol PM. Si esa no te funciona, métete 4. Ay, sí, ¿verdad que sí? Eso es lo que voy a hacer. Ahora uno le dice: ora. Tú siempre con lo mismo. Porque la iglesia gloriosa de Cristo es una iglesia que ha conocido el poder de la oración. El poder de la oración. Recuerdo que cuando todavía vivía con mi mamá, no me había casado. Escucha bien, estoy casi terminando. Dios es bueno, se ha extendido, porque hay personas que todavía están llegando y hay alguna parte que le toca. Alábalo. Mire, todavía vivía en casa de mis padres, no me había casado. Y escuche esto, porque hay que aprender a conocer a Dios. Y el Señor me tenía orando en la sala. Y el Señor no permitía que yo me fuera a dormir sin ungir las puertas de al frente y de atrás de la casa. Así me tuvo por día, todas las noches. Y me acuerdo que esa noche estaba tan cansado después de orar que dije: Señor, me voy a dormir. Y el Señor me dijo: levántate y unge la puerta. Y yo dije: ay, Señor, un día que no lo haga. Todas las veces ya que lo he hecho, me voy a dormir. Y trataba de dormir y no podía. Y trataba de ignorar a Dios. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y trataba de dormir y no podía. Y el Señor me decía: unge la puerta. Medio rebuznando me levanté. Y le busqué el aceite, le puse la mano al frente de la puerta, puse la mano atrás en la otra puerta. Le dije: Señor, tus ángeles están aquí en el nombre de Jesús. Y yo comencé a orar como Dios me dirigió. Pasó el tiempo y recuerdo que llamaron a mi mamá, y de los vecinos le dijeron que habían visto personas encapuchadas en la parte de atrás de la casa. Alaba. Alábalo, se le fue la alabanza. Y
Y de la parte de atrás de la casa se habían robado una máquina de presión de agua. O sea, Dios confirmando que había gente que había estado allí. Y a lo mejor la intención del corazón de esos hombres o de la persona que estaba allí no solamente era robarse una máquina de presión, una manguera de presión. A lo mejor era entrar a la casa, a lo mejor era violar a los habitantes de la casa, a lo mejor era matar a los habitantes de esa casa. Pero la iglesia tiene que conocer el poder de la oración, el poder de la oración. Cuando la iglesia clama, los planes del diablo se rompen. Y termino con esto. La iglesia de Cristo es gloriosa porque tiene al Espíritu Santo dentro. Por eso Jesucristo dijo: sabes que yo voy a rogar al Padre y les voy a dar el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y escuche bien, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Escuche esto y entiéndalo. Por eso la iglesia evangélica, cualquier iglesia, por eso Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esa es la verdadera iglesia. Por eso la iglesia evangélica, digo evangélica porque es la iglesia que vive conforme a ¿qué? Al evangelio. Se distingue de todas las iglesias. Por eso cuando hay un endemoniado, ¿a dónde va? Y se busca una iglesia evangélica. Y si es pentecostal, mejor. Cuando ya yo no podía con lo que yo estaba haciendo y todas esas barbaridades, yo no fui a donde mi tía que estaba peor que yo. Yo dije: abuela. ¿Y por qué llamé a mi abuela? Porque aunque usted no lo crea, hermano, el que está sin Cristo reconoce dónde está el Espíritu Santo. Y cuando alguien está sin Cristo dice: esta iglesia está bonita pero está apagada. Esto dice que es iglesia pero yo veo un Cristo más muerto que vivo. Esa no puede ser. Y se meten a aquella iglesia y dice: bueno, ahí tienen un becerro con la garganta cortada. Ahí no puede ser. Y se meten a aquella y ve más luces de discoteca que del party que salió hace 3 días. Esa no puede ser. Pero se mete a un culto donde está el poder de Dios y donde se mueve la gloria de Dios. Y tiene que decir: ahí está Dios. Por eso cuando uno busca a Dios, uno aprende a reconocer dónde está el Señor. Y cuando te vienen con lucecitas de discoteca y reggaetón cristiano, dices: bueno, pero de ahí salí yo. Eso no era lo que tú y yo bailábamos allá endemoniados. ¿Cómo que ahora y que reggaetón cristiano? Y darle un brinco a Cristo y Cristo es... Señor, reprenda a Satanás. Y pastores que han bailado en los altares salsa y merengue como si estuvieran allá en el Día Nacional de la Salsa. Y creen que van a venir a engañar al pueblo de Dios. Si de ahí nos sacó Dios, de esa basura. Si vinimos a Cristo es porque queremos algo diferente. Si vinimos a Cristo es porque Satanás nos ensució de pecado. Ahora queremos lo puro. Ahora queremos lo santo. Ahora queremos lo que agrada a Dios. Ahora queremos, poderoso Dios, sentir la presencia de Dios. Ya la carne la vomimos mucho en el mundo. Ahora queremos lo del Espíritu. Ahora queremos lo de arriba. Ahora queremos lo de Dios. Yo fui a una iglesia, una campaña, y estaba la Santa Cena.
Y yo pues, ay, gloria a Dios, papá, voy a participar de esto tan precioso. Y empezaron a repartir el pan. Y empezaron a repartir ¿verdad? El jugo de uva. Y a mí me da aquel olor a cerveza y a vino. Y yo me recordé allá cuando uno se metía en la perla allá. Y yo dije, Señor, reprende, pues si este olor yo lo conozco. Y yo me indigné, varón, y yo me paré hacia al lado de la pastora y dije, pastora, esto es vino. Y me dijo, sí, pero no tiene alcohol. Y dije, pero es vino. Me dijo, sí, pero no tiene alcohol. Y yo veía la fila de los hermanos y hay una hermanita cogió el vaso y hizo. Y yo dije, olvídate que ahí. Y cuando esa gente se bebía eso, se revolcaba ese olor a, hermano, aquello era vino, cerveza. Y yo me paré así en la fila. Coman el pan y yo, amén, gloria a Cristo. Y tomen el vino, que es la sangre de Jesús, y yo mismo lo dejé. O sea, que yo olía alcohol, varón. Cuando hablamos de eso, hablamos del jugo de la vid, de la uva, pero sin fermentar, hermano. Pero la gente va a salir de la Santa Cena borracho. Allí estaban los pastores dándose el asunto. Y el presidente del concilio allí. Y yo dije, olvídate, Dios mío. Yo dije, Señor, si esto es varón, yo dije, si esto es la presidencia del concilio. Imagínese del que está empezando. A esos lugares nos mete Dios. Porque, hermano, predicar sana doctrina, donde creen la sana doctrina, eso es fácil. Pero Dios te lleva a estos lugares para que tú le lleves la verdad. Para que tú le lleves la palabra de verdad. Alábalo si puede en esta hora. Y la iglesia de Cristo es gloriosa y es diferente, porque tiene algo que el mundo no tiene, y se llama Espíritu Santo de Dios. Termino. Dios me dio este mensaje de esta manera. El Señor me dio una visión. Y escuche bien y termino ya. El Señor me mostró una paloma. ¿Y cómo son las palomas? Blancas. Y cuando vamos, hermano, porque las visiones, los sueños, hay que pasarlos por la palabra. Y cuando vamos a la palabra, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la paloma? El Espíritu Santo. Que cuando Jesucristo subió del Jordán en aquel bautismo y subió de las aguas, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de ¿qué? De paloma. El Señor me mostró una paloma. Y cuando yo miro esta paloma estaba manchada. Esta paloma estaba sucia, pastor. Alábalo si puede en esta hora. Y escuché la voz audible de Dios. Para yo decir audible de Dios, es que tuve que haberla escuchado. Porque hay gente que dice, yo escuché a Dios. ¿Y cómo, hermano? No, si tú dices yo escuché audible a Dios, es que tú tienes que haberlo escuchado como yo te estoy hablando. Porque Dios te habla el corazón, Dios te habla a través de la palabra, a través de sueños. Pero Dios habla audible. Y el Señor me dijo audible, esa es mi iglesia. Por eso este mensaje. Porque la iglesia, no cualquiera, la que tiene la paloma. Hay miles de iglesias, pero no todas las iglesias tienen la paloma. ¿Estará la paloma en este lugar? ¿Estará la paloma en este lugar? Y hay iglesias que tienen la paloma, pero la paloma está manchada. La paloma está sucia. Y el Señor me decía, esa es la iglesia. Por eso en Efesios capítulo 5 que leímos dice, no, es una iglesia gloriosa que esté sin mancha y sin arruga y cosas semejantes a esta. Y la iglesia de Cristo tiene la paloma, pero está sucia. Está sucia de pecado. Está sucia de vanidad. Está sucia de las corrientes de este mundo. Alábalo si puedes en esta hora.
Alábalo si puede en esta hora. Yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba recién convertida, las predicaciones era que habían encerrado la paloma. Y los predicadores llevaban una jaula a los cultos y metían una paloma de verdad y soltaban la paloma y la paloma volaba en los cultos y decían: deja que vuele la paloma. En otras palabras, dale libertad al espíritu. Pero ahora el problema no es que la paloma está en una jaula, la soltaron y está volando, pero está sucia, porque la iglesia no quiere vivir en santidad. La iglesia no quiere limpiarse para Dios. Hay paloma, pero la paloma está sucia. Está sucia. Está sucia de todas las vanidades de este mundo. Porque la iglesia quiere lo que el mundo quiere. La iglesia quiere vestirse como se viste el mundo. La iglesia quiere arreglarse como se arreglan los del mundo. ¿Ah? Y toda esa vanidad ha ensuciado la paloma. Por eso la Biblia dice que sin paz ni santidad nadie verá al Señor. Y el Señor quiere una iglesia limpia. No solamente que porte la gloria y el poder de Dios. Quiero una iglesia que tenga la paloma, pero que tenga la paloma limpia en santidad de Dios. Alábalo si puede en esta hora. Por eso Dios sigue revelando y sigue mostrando en sueños. Dios sigue tratando con aquellos que se dicen llamar iglesia. Y te habla en sueños del pelo. Alaba. Y te habla en sueños de los tacos. Alaba. Aquí se va a ir el gozo. Si puede en esta hora, alábalo. ¿Sabes por qué? Porque como Dios está hablando en los mensajes y no quieren escuchar, Dios está hablándote a ti mismo para que no tengas excusa. Te está revelando a ti mismo en sueños para que no tengas excusa. Te habla a ti mismo en las noches para que no tengas excusa. Por eso hay gente que me dice: Anichi, si yo hago esto me pierdo. Pregúntale a Dios. Hay gente que sabe que están haciendo las cosas mal. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye pecado. Si ya Dios te reveló que no te pintaras el pelo y tú te lo sigues pintando, eso es pecado. Porque si Dios te quería rubia, rubia te hacía. Pregúntale a los americanos que papá los hizo rubios, de ojos azules y pelos blancos y canitos, blanquitos. Es que esa vanidad a Dios no le agrada. Es que esa inconformidad a Dios no le agrada. ¿En qué terminó Michael Jackson? Era negro. Si Dios te hizo negro, dale gloria a Dios. Es color negrito. ¿Y qué hizo él? Metiéndose tratamiento para ponerse blanco. ¿A dónde terminó? No hubo doctor que lo salvara. No hubo millones que impidieran que se muriera. Pregúntale a Chávez, pregúntale a... Mira, el fundador de la Apple, de los iPhone. La última foto de él antes de morir parece un cadáver en vida. ¿Y a dónde estaban los millones? Porque la iglesia, la que tiene la paloma, es inconforme. Si Dios los hizo blancos, ay, si yo fuera prieto negro. Alaba la gloria de Jehová. Si Dios los hizo negros, ay, si yo fuera blanca como tú. Alaba la gloria de Dios. Dios le da el pelo rizo, ay, quisiera el pelo estirado ahí como una india. Si Dios se lo da lacio, ay, este pelo malo que no me puedo hacer ni un mundo. Ay, si yo lo tuviera rizo. Esa es la iglesia inconforme, la que tiene la paloma, pero tiene la paloma sucia. Si Dios los hizo bajitos, ay, si yo fuera alta. Si Dios la hizo alta, ay, yo soy como una jirafa, si fuera bajita. Si Dios los hizo con los ojos oscuros, los quieren verdes. Así era yo. Un paquete de lentes mensual. Pregúntale a mi mamá. Cómprame los lentes que se me rompieron. Y allá iba. Y todo el mundo, ay, parecen tuyos ojos verdes. Mismo diablo. Y cuando me ponía los lentes, eso, hermano, sonará fuerte, pero era como la droga para el adicto. Yo me ponía los lentes y yo hacía, ahora soy yo.
Y con los ojos normales dice, ay no, como no me gusta verme así. La inconformidad. Hay gente de ojos verdes o no los hay. Hay gente de pelo colorado o no los hay. Alaba. Pero eso es lo que ha manchado la iglesia. La vanidad, las modas del mundo. El no ser conforme como Dios los creó. Ha manchado la paloma. Ha manchado la iglesia. Por eso hoy día la gente dice que tú eres cristiano. Porque antes la iglesia se reconocía, se distinguía. Y la gente dirá, ese evangelio como tú lo predicas a los apartados y los inconversos no les gusta. Yo he escuchado apartados inconversos decirme a mí, Nanichi, el día que yo me convierta, me voy a convertir al Pentecostés verdadero, al que me criaron, al que me dijeron que el que estaba en Cristo era nueva criatura. Pero ese Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Cuando usted le pregunte, mire, ¿cuál es la iglesia que se va? Póngale play a este mensaje, repítalo. Usted mismo, predíquelo usted. Porque esto no es lo que nosotros decimos que se va o se queda. Esto es la iglesia que Cristo describió en su palabra. Póngase de pie en esta hora. Y todos los días, 24 horas al día,